todos quienes nos acompañan. Estamos muy contentos el día de hoy de haber firmado ya el proyecto de ley que busca crear un nuevo sistema de financiamiento, reorganizar y condonar parcial y totalmente la deuda educativa. Este es un proyecto de ley que busca abordar esta gran problemática a partir de un diagnóstico que hemos logrado compartir con los distintos actores del mundo político, también del mundo social, con expertos, con rectores, que tiene que ver con que hay un modelo de financiamiento que no es sostenible en el tiempo. Y no es sostenible en el tiempo por tres razones. Primero, porque las familias están endeudadas, cargan con una mochila excesivamente pesada. Para muchos incluso la expansión, que fue algo muy significativo en su momento y que lo permitió precisamente el CAE, fue tan grande que accedieron personas que ingresaron a carreras en instituciones que no necesariamente eran de la mejor calidad. También generó una presión muy fuerte sobre los salarios de áreas profesionales en las que existieron mucho stock de profesionales en muy corto tiempo. Esto expandió también un sistema desde el punto de vista fiscal que implicó un crecimiento muy significativo de la matrícula y por lo tanto algo que estaba planificado para ser acotado terminó siendo muy grande. Ambas cosas combinadas significaron entonces que las familias cargaron con un peso importante donde no necesariamente vieron mejoradas sus condiciones de vida, teniendo que además contribuir y pagar por este crédito. Y por otro lado, a un Estado, al fisco, que tuvo que invertir grandes cantidades de recursos para sostener el modelo de financiamiento a la educación superior y que estos recursos son cada vez más crecientes y eso no va a parar a menos que hagamos algo. Por lo tanto, lo responsable desde el punto de vista social y desde el punto de vista fiscal es detener esta sangría a las personas y al Estado y permitirnos razonablemente discutir una política pública que venga a resolver estas dos grandes ineficiencias con las que cuenta el sistema de educación superior. Precisamente porque hoy día estamos en un momento en el que necesitamos que más recursos vayan donde más se necesitan, que es la educación parvularia, que también lo es la ciencia y la tecnología, que es el fortalecimiento de la educación pública. Y en un contexto donde cada vez el presupuesto de educación superior crece para sostener este modelo de financiamiento que incluso en una gran parte ni siquiera va a la institución de educación superior, sino que simplemente a los bancos, eso realmente no se sostiene. Y es por eso que hemos creado un nuevo instrumento que va a tener dos elementos principales. Por un lado, es el plan de reorganización de la deuda educativa que contempla condonación total o parcial. Y esto implica que a cada persona, a cada deudor que está en etapa de pago, le vamos a ofrecer una alternativa que sea justa, que sea razonable fiscalmente también, para poder achicar su mochila, para poder disminuir el peso que cargan hoy día, lo que en algunos casos va a significar que van a terminar con condonación total de su deuda porque va a ser superior el monto de rebaja respecto a la deuda total, o en cualquier caso mejorar sus condiciones actuales permitiendo tener cuotas más bajas y por tanto poder sobrellevar este futuro económico con una mejor expectativa. También hemos escuchado a la oposición y la oposición nos dijo tenemos que hacer un esfuerzo por premiar a aquellos que han tenido buenos comportamientos de pago. Es por eso que este instrumento de reorganización y condonación total o parcial de la deuda implica también o contiene un principal guiño a aquellos que han estado en un contexto de pago regular donde no hay retraso, no hay mora. Pero también entendemos que hay un problema social detrás, por eso también hemos querido hacer un esfuerzo principal hacia aquellos que son desertores, es decir, aquellos que ingresaron con una promesa de obtener un título profesional, decidieron endeudarse, pero no vieron cumplido o satisfecha esa expectativa. Haciendo ese equilibrio entre lo social y los esfuerzos personales que se han hecho con responsabilidad a lo largo del tiempo es que hemos construido esta propuesta que creo que logra justamente equilibrar ambas cosas. Pero también escuchamos cuando nos dijeron distintos actores políticos, también tenemos que reconocer a aquellos que ya terminaron, aquellos que ya pagaron su deuda y que han logrado completar ese proceso, que es un universo acotado, pero que existe. Y allí quiero destacar también el trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Hacienda, donde surge la propuesta que está en este proyecto de ley de un beneficio tributario para aquellas personas que ya terminaron de completar sus pagos, por lo tanto también va a haber una señal, un gesto a ese mundo. Por otro lado, que estamos proponiéndole al país cambiar el sistema de financiamiento a la educación superior y tener
un nuevo financiamiento a la educación superior, lo que llamamos el FES, que va a ser también un sistema de financiamiento que va a ser concebido en el sentido de que los recursos que ingresan van a ayudar a que otros luego estudien en el futuro. Este sistema también va a ser responsable con los salarios de las personas. Queremos que cada persona pueda sostener este compromiso que hace con Chile, en las futuras generaciones de estudiantes, al estudiar gratis, al estudiar, en definitiva, sin tener que preocuparse por pagar la matrícula o el arancel, para contribuir posteriormente con una parte de su salario, el cual no va a exceder en la mayor parte de los casos el 7% de sus ingresos. A los salarios más altos, este monto va a ser del 8%. Pero también considerando que la realidad laboral de quienes recién egresan de la educación superior no siempre es exitosa de inmediato. Por lo tanto, se va a considerar que este sistema tenga un tramo exento. Es decir, aquellas personas que ganan por debajo de los 500.000 pesos no van a estar obligados durante ese periodo, en el periodo en que estén ganando menos de 500.000 pesos, a tener que retribuir esa parte del salario. Esto es algo muy significativo porque nos permite tener un seguro que logre sostener finalmente realidades como el de catering que escuchamos el día de hoy en la mañana cuando firmamos este proyecto, ¿no? Una persona que estudió con CAE, se endeudó de manera importante, que estudió una carrera muy relevante como la psicología y aún así hoy día no cuenta con empleo y por lo tanto con la capacidad de poder sostener esto, a pesar de lo cual ha estado pagando regularmente sus cuotas. Esta es la síntesis en definitiva de este proyecto que vamos a estar explicando en más detalle durante los próximos días. Esperamos que, así como hemos escuchado a la oposición y también a los sectores del oficialismo, que hemos recogido distintos elementos para construir esta solución que es justa, que es progresiva, que es razonable y responsable fiscalmente, también tengamos la oportunidad de que la oposición abra el espacio de diálogo y que podamos tener una discusión en serio en el Parlamento, porque esto no es un gusto, esto no es irresponsable, esto es una necesidad del país, lo tengamos que enfrentar hoy o en el futuro, es algo que es ineludible como una política pública y esperamos que lo podamos abordar con perspectiva de Estado. Porque resolver el problema de la ineficiencia fiscal es una responsabilidad de todos y todas quienes estamos en política. Y resolver los problemas de alivio a la situación socioeconómica y social de las personas también. Para eso estamos y en eso estamos trabajando en cumplir el mandato que nos dio el presidente Gabriel Boric. Hola, muy buenos días a todas y a todos. El presidente en la cadena nacional anoche, hoy día en este acto de la firma de este proyecto, resumió algunas de las características principales que tiene. Yo lo que quisiera destacar es que este es un proyecto una propuesta sobre financiamiento de los estudiantes actuales y pasados que se inserta en un contexto en el cual la educación superior ha tenido un enorme crecimiento. En el año 92 la cobertura de la educación superior alcanzaba más o menos al 20% de los estudiantes o de la población en edad de asistir a la educación superior. Hoy día es de cerca del 45%. En términos de números absolutos, el aumento es más que esa proporción. Y un sistema de educación superior que crece en esas magnitudes, por supuesto que plantea numerosos desafíos. Parte de esos desafíos tienen que ver con estos temas de financiamiento que discutimos hoy día, pero también hay desafíos en términos de cómo hacer que nuestro sistema de educación superior sea más eficiente, porque hoy día tenemos muchas fuentes de ineficiencia, muchos años de estudio para obtener una carrera, un sistema de crédito que ha sido costoso para el fisco, problemas importantes de recuperación de esos créditos. En fin, hay una gran cantidad de temas, parte de los cuales están siendo recogidos en este proyecto, otra parte va a ser recogido en propuestas de reforma curricular en la educación superior. Cuando nos planteamos legislar sobre este tema, particularmente en los últimos 2 años, dijimos que íbamos a generar una propuesta que fuera fiscalmente responsable, que no le restara recursos a otras áreas de política pública prioritaria, como puede ser la salud, las pensiones, etc. Asimismo, dijimos que sería una propuesta justa,
que no solamente sería a cargo de los problemas de los estudiantes que han tenido dificultades para pagar, sino que también reconocería el esfuerzo de los que han pagado. Este proyecto cumple con todas esas condiciones. Durante los próximos días, desde el Ministerio de Hacienda, vamos a hacer una presentación de carácter más técnico financiero para mostrar cuáles son los flujos de recursos que se derivan de la propuesta que se está haciendo en comparación con lo que habría ocurrido de mantenerse el sistema como tal. Pero lo que puedo señalar claramente, taxativamente, es que esta es una propuesta que no cuesta más que lo que actualmente y hacia el futuro habría costado el sistema vigente. Porque muchas veces en la discusión pública hay quienes intervienen suponiendo que el CAE era gratuito para el Estado, que no le costaba nada. Nada más errado. O sea, el CAE actualmente cuesta en recursos que están sobre la línea cada año más de 100 millones de dólares y que están bajo la línea cerca de 900 millones de dólares. 1.000 millones de dólares sumados todos los años, todos los años. ¿Y eso de dónde se deriva? Bueno, se deriva de los problemas para la recuperación de los créditos, el hecho de que hoy día el sistema ya tiene elementos de condonación. También en la discusión pública, cuando se hablaba de condonación, parecía que nunca había existido condonación. Desde que se reformó el CAE, en el primer gobierno del presidente Piñera, hay condonación todos los años. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es buscar un mecanismo de financiamiento que es más eficiente y que con cargo a esa eficiencia y una serie de otros ajustes al sistema de financiamiento para los estudiantes, tiene un costo que es igual o menor a lo que hoy día existe, pero aplicado con mayor justicia y también aplicado a los estudiantes o los profesionales que ya egresaron de la educación superior. En algún momento se planteó como un desafío, casi como dando por seguro que no lo íbamos a considerar, que habría beneficios para quienes han cumplido con sus obligaciones. En este proyecto hay un beneficio tributario para quienes pagaron toda su deuda con el CAE, que va a ser equivalente al beneficio que van a tener quienes hoy día están al día, porque también van a participar de la condonación base. Y por lo tanto, como decía el ministro Cataldo, acá hay beneficios tanto para quienes tienen problemas de necesidad, especialmente para aquellos que egresaron o que abandonaron, desertaron de la educación superior pero quedaron con una deuda, pero también hay beneficios para quienes hicieron el esfuerzo por pagar. En ese sentido es una propuesta que busca justicia, busca equilibrio, busca reconocer el esfuerzo y los problemas de cada uno. Vamos a ver que en la manera en que se va a ir aplicando este mecanismo de financiamiento, incluido ¿cierto? La situación de los deudores CAE, año a año va a ir operando como un fondo revolvente. El presidente decía esto, el nuevo sistema no es un crédito, efectivamente, no es un crédito como habitualmente uno lo entiende. No es un crédito en el cual hay un préstamo, hay un capital, hay una tasa de interés, sino que lo que hay es un fondo revolvente, donde los estudiantes obtienen el financiamiento para pagar sus estudios y luego lo retribuyen aportando una proporción de sus ingresos una vez ya egresados, titulados y durante los años posteriores a egresar de la universidad. Entonces este es un sistema que va a ir circulando los recursos, va a ir haciendo circular los recursos desde quienes ya egresaron, quienes ya tienen mayores ingresos, hacia quienes requieren financiamiento para cubrir el financiamiento de sus estudios. Esa es la esencia de lo que está contenido en esta reforma y por eso es que aquí está junto el nuevo sistema de financiamiento y la solución o la ayuda a los deudores del CAE. Junto con eso habrá
otras propuestas en materia ya de reforma más estructural de la educación superior, que tienen que ver con otros aspectos de estos elementos de ineficiencia del sistema, pero en el fondo, al igual que lo hemos hecho en otras áreas, donde heredamos problemas muy complejos, muy difíciles de resolver, decidimos hacernos cargo de ello, en este caso desde un compromiso que ya estaba del programa de gobierno, y tenemos hoy día, frente a la ciudadanía y frente al Congreso, una propuesta concreta para hacerlo. Así que, así como lo decíamos en estos últimos días a propósito del presupuesto, cumplir con Chile, a través de este proyecto también estamos cumpliendo con Chile. Gracias. Bien, muy buenos días a todos y todas, a los estudiantes principalmente. Es un día muy emocionante, evidentemente, para todos nosotros, porque así como avanzamos con la expresidenta Michelle Bachelet en la gratuidad que muchos de nosotros demandamos en las calles, hoy día, siendo gobierno, estamos dando el primer paso para poner fin al crédito con aval del Estado. Esto ha sido un proceso largo, evidentemente, tuvimos muchas demandas y hemos ido cumpliendo una a una en la medida que han existido voluntades y acuerdos para poder hacerlas avanzar. Y avances que además han tenido importantes beneficios, lo había dicho el presidente, hay miles de estudiantes, incluso ya egresados de la educación superior, que tienen a sus hijos estudiando de manera gratuita en la educación superior. Pero efectivamente estaba todavía la deuda del país para con los deudores del crédito con aval del Estado y Fondo Solidario y Crédito Universitario. No nos olvidemos del Fondo Solidario. Y yo quiero destacar un poco lo que han dicho los ministros anteriormente en 5 puntos. Lo primero es que desbancariza el sistema. Es decir, los estudiantes ya no van a tener que enfrentarse a las presiones o los requisitos del banco. En segundo lugar, aquellos estudiantes que ingresen al nuevo sistema, al FES, no van a tener que pagar aranceles ni matrícula. Es decir, no van a tener costos durante sus estudios, ninguno. Incluso para aquellos que, estando hoy día con crédito con CAE, estudiando con CAE y ingresen al nuevo sistema, se les va a considerar como que siempre estuvieron en el FES y no con el CAE. Es decir, hay una solución también pensada para los que están cursando hoy día los estudios de educación superior y obviamente también para los que van a ingresar el próximo año y subsiguiente y así. En tercer lugar, el FES da una solución a todos los deudores y eso implica condonaciones totales, es decir, del 100%, como también algunas parciales, de algún porcentaje de la deuda, además de los beneficios tributarios los que ya terminaron de pagar, ¿no? Y eso es un elemento importante porque mira el universo completo de las realidades que existen, realidades humanas que existen en nuestro país de nuestros endeudados. En cuarto lugar, esto también es una política de responsabilidad fiscal y el ministro de Hacienda lo ha señalado en varias oportunidades porque es insostenible, irracional e irresponsable para el fisco sostener el crédito con aval del Estado. Son miles de millones de pesos. ¿Y ya cuánto llamo? ¿8? 9.000 millones de dólares pagados por recompras, garantías, recursos que se van a la propia banca privada, etcétera. Y en última instancia, es un sistema que efectivamente está pensado para no solo los beneficios propios que se dan por estudiar a futuro, y hay ese capital que se genera gracias a tener un título profesional o técnico profesional, sino que también en cómo yo retribuyo también eso que la sociedad me dio a los próximos estudiantes que también quieren poder educarse, quieren sacar un título. Y por eso hay una lógica de contribución, ¿no? Después de haber estudiado de manera gratuita, sin pagar arancel, sin pagar matrícula, para los que vienen. Entonces, esa mirada solidaria de cómo construimos país y cómo vamos avanzando en el derecho a la educación también es parte de esta política pública y hace todo el sentido con lo que siempre hemos demandado, ¿no? Que el Estado se haga cargo y que veamos esto como una responsabilidad de todos y todas y no solamente individual. Eso. Bueno,
Yo quisiera, tengo un problema con la altura, quisiera en primer lugar informar que este proyecto se va a ingresar por la Cámara de Diputados con urgencia simple, con el objeto que tenga prioridad en la tabla. Esperamos obviamente que tenga una tramitación expedita y un apoyo transversal de parte de todas las bancadas. Quiero agradecer a los parlamentarios que nos acompañan, las personas, los presidentes de las comisiones de educación que también están aquí, y poner un énfasis que me parece que es fundamental, porque como lo decía el ministro Marcel, el CAE es un sistema profundamente ineficiente. El Estado destina muchos recursos y esos recursos no terminan donde necesariamente debieran hacerlo. Y por eso, a través de este sistema, no se escucha ahí, ya, más lejos me dicen, ya. Entonces, como les señalaba, es un sistema profundamente ineficiente. Y digo esto porque cuando se anunció por parte del presidente el cumplimiento de este compromiso programático, se escucharon muchas voces críticas y en su momento dijimos que era necesario conocer el proyecto para efectos de emitir una opinión. Y por tanto, el llamado que hacemos es a que este debate sea de manera informada. Las prioridades que ha debido enfrentar el gobierno son muchas de ellas heredadas por problemas de antes. Y esas prioridades se expresan en el proyecto de presupuesto y también se expresan en el proyecto que elimina el CAE y establece el FES. En primer lugar, lo hemos dicho, esto no va a significar distracción de recursos tan importantes para salud, por ejemplo, para la reducción de las listas de espera, para pensiones, para el aumento de la PGU o para seguridad pública. Y esas necesidades están atendidas en el presupuesto y van a ser financiadas adicionalmente con la ley que se aprobó de cumplimiento tributario, que es un gran logro que se consiguió hace un par de semanas atrás. Una ley que consagra un principio básico, ley pareja no es dura y por tanto en Chile todos deben cumplir las leyes tributarias. Pero adicionalmente el gobierno hace un esfuerzo con el objeto de hacerse cargo de un sistema profundamente ineficiente y que genera un enorme costo social. Es ineficiente desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social. Y concluyo solamente mencionando que hace un rato una estudiante se me acercó y me dijo, no sé si está por ahí, mi madre es deudora del CAE y le queda mucho por pagar, así que estoy tan alegre, estoy tan feliz. Y le dije, ¿y cuál es su situación? Me dijo, no, yo estudio con gratuidad. Eso da cuenta que como las políticas públicas finalmente implican pasos sucesivos para ir mejorando la calidad de vida y para ir construyendo un Chile más justo, que es el objetivo central y el compromiso fundamental del gobierno del presidente Boric. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo especial a los estudiantes de esta universidad. Solo quisiera agregar que a casi 20 años de haber sido creada esta política del crédito con aval del Estado, probablemente el único sistema que en ese contexto de hace 2 décadas se pudo establecer y que permitió una matrícula expansiva para muchos jóvenes en Chile. Hoy día hay deudores y hay una pesada mochila, como ha dicho el presidente también, para ellos y sus familias, y por lo tanto es el momento de hacernos cargo de esta materia. Creo que es un tema absolutamente necesario en el Chile de hoy. No por nada, los últimos 2 gobiernos anteriores intentaron con sendos proyectos abordar esta materia, y en ese sentido yo creo que esto hay que mirarlo en 2 direcciones. Por un lado, este alivio que va a significar la posibilidad de que todos los estudiantes y todos los deudores tengan algún grado de ayuda, de alivio, efectivamente, y eso es muy relevante, voluntario, como se ha dicho también. Y por otro lado, hay que mirarlo con una perspectiva de futuro. Yo creo que aquí es fundamental hablarle a los estudiantes que hoy día están terminando la enseñanza media y sus familias tienen la incertidumbre de no saber cómo van a financiar la carrera. Esto es bueno también entenderlo en el contexto de un complemento de lo que es la política de gratuidad existente en Chile. Y por lo tanto, hoy día cuando se habla mucho de la clase media, bueno, esto es una ayuda concreta a sectores que por un lado no pueden acceder a la gratuidad, pero también a sectores de clase media que necesitan un sistema que los acompañe en su proceso de formación y las nuevas carreras. Así que simplemente yo recojo el planteamiento que ha hecho el presidente Boric esta mañana, en el sentido de que el Parlamento, las comisiones de educación, estemos a la altura de lo que es hacer este debate, dejemos de lado cualquier trinchera política y entendamos que aquí se trata de pensar en las familias, en el bienestar del país y sobre todo una política de futuro.
Así que la mejor disposición para buscar los acuerdos que sean necesarios y para llevar adelante este proyecto. Y quienes quieran de antemano, a priori, oponerse a esta iniciativa, creo que van a tener muy buenas razones para darle un portazo a las familias chilenas que hoy día necesitan soluciones, certeza a la hora de financiar las carreras de sus hijos. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Buenos días a todas y a todos, un saludo especial con mucho cariño a las y los estudiantes que nos acompañan. Este es un día sin duda muy emocionante porque son años de movilización estudiantil, de lucha desde el Congreso para terminar con los créditos por estudiar. Y hoy día el gobierno del presidente Boric demuestra nuevamente que cumple los compromisos y que tiene una firme convicción con los cambios que Chile necesita. Este es un proyecto que va directamente a apoyar, a darle un alivio, a darle un respiro a la clase media, a esas familias de esfuerzo, a esas familias trabajadoras que lo que quieren es dejarle a sus hijos e hijas el legado de la educación superior, la herencia de la educación superior, pero que lamentablemente por los créditos por estudiar este sueño se ha transformado en una pesada mochila. Hoy yo quiero hacer un llamado a la oposición, sobre todo a la derecha, que analicemos este proyecto con altura de miras, con voluntad de llegar a acuerdos, porque precisamente si alguien le da la espalda a este proyecto, no le está dando la espalda al gobierno, le está dando la espalda a todas esas familias de esfuerzo que nos están mirando, que siguen atentamente este debate y que viven acogotadas con las deudas. Así que desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde vamos a recibir este proyecto, tenemos toda la disposición de construir acuerdos, de dialogar y sobre todo de trabajar incansablemente para darle una respuesta a la ciudadanía que espera con mucha ansia este proyecto. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Ministro Marcel, ¿aquí? ¿Por aquí, por aquí, por aquí? Ministro, quería preguntarle, a propósito de esta, se habla mucho de que es progresivo. ¿Cuánto sería en realidad el gasto a nivel fiscal? Porque también se habla de condonación. Y en eso también hay una crítica desde ya. Hay quienes dicen, ¿por qué se habla de 75.000 personas que tienen deuda que van a ser beneficiadas? ¿Por qué no el total cuando hay más de 1 millón? Para entender si va a representar un gasto en arcas fiscales ese traspaso o ese paso del CAE al FES. Y también entonces, ¿por qué primero ese beneficio que es tan acotado respecto del universo total de deudores? Sí. A ver, la manera en que se llega a los 70.000 deudores con extinción total de su deuda es porque aquí se aplica una regla que es común a todos los deudores, ¿ya? Que es una condonación base, ¿ya? Esa condonación base significa que para aquellos que tienen deudas por debajo, o sea, por valores iguales o inferiores a esa deuda, van a ver extinguida su deuda. Pero para otros que tienen deudas mayores, va a ser esa fracción que se va a condonar y el resto va a significar que la persona, en la medida que año a año vaya adhiriéndose al FES, va a ir teniendo cierto un pago en función de su ingreso, que en la medida que sea inferior a lo que le correspondería por cuota pagar, esa cuota, esa diferencia se va a condonar. Pero el punto es que en el fondo es a través del paso desde el esquema CAE a FES que toma la persona voluntariamente, es a través de ese proceso que se producen los otros beneficios en el flujo, en el tiempo, ¿eh? Entonces no es que aquí se esté seleccionando a dedo 70.000 personas para condonar el total de su deuda, sino que es que la misma condonación básica para todos aquellos que deben igual o menos que ese monto significa una extinción total de la deuda, ¿eh? ¿Y si la persona deja de pagar también este FES, se podría volver a producir este problema de acumular deuda? Eso, el sentido de esto va que sea un incentivo a pagar porque no pagaron arancel, no, ese es el punto en que por eso no deberían dejar de pagar. O sea, aquí vamos a tener, en primer lugar, vamos a tener incentivos muy sustantivos para pagar y para ponerse al día. Incluso para personas que han dejado de pagar últimamente, van a tener un incentivo adicional, un beneficio adicional, por el hecho de ponerse al día durante los primeros meses posteriores a la aprobación de la ley, primera cosa. Lo segundo es que en términos de los flujos de pago,
la manera en que la persona va a pagar ya no va a ser concurriendo a un banco o haciendo, ¿cierto?, una transferencia. Esto va a ocurrir a través del sistema tributario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a operar? En primer lugar, hay un mínimo exento de 500.000 pesos, ¿cierto? Luego, el pago que le va a corresponder en el año se va a calcular como un 8% sobre lo que está por encima de los 500.000 pesos. El mínimo exento es para todo el mundo, ¿no? Se ha dicho que quienes ganen menos de 500.000 pesos no van a pagar nada, pero también los que ganen más de 500.000 pesos, los primeros 500.000 pesos no van a estar sujetos a pago. El pago se va a calcular por todo lo que está sobre los 500.000 pesos. Y la manera en que se va a pagar es a través de un aumento en la retención de impuestos mes a mes, que se liquida después en la operación renta. ¿Ya? Por lo tanto, acá esto va a operar de manera automática, no es que requiera que la persona haga un trámite para pagar. ¿Ya? Eso es lo que va a asegurar que haya una recuperación mayor que la que tenemos hoy día, además de los incentivos que mencionaba hace un momento. Buenos días, ministro Cataldo. Una pregunta para usted. Ministro, preguntarle qué responde frente a las preocupaciones que se han levantado sobre los aprietos financieros en que el FES pone a las universidades al eliminar el aporte de los quintiles 7, 8 y 9. También preguntarle por este hecho de que se ve poco probable que alguien que no esté pagando acceda a comenzar a pagar cambiándose a este nuevo esquema de pago de deuda, digamos, dado que se ve que el porcentaje de condonación no es un incentivo suficiente y que habría que poner alguna medida un poco más rigurosa. ¿Qué responde frente a estos dos hechos y también cuáles son las expectativas de los plazos de la tramitación del proyecto? Bueno, voy a partir por lo último. Nosotros creemos que los tiempos van a ir, obviamente, en función de cuál sea la capacidad que tengamos de poder ir avanzando en un acuerdo con principalmente la oposición. Esperamos nosotros que esto sea en el menor plazo posible, porque insistimos en el argumento y sobre todo en el diagnóstico de que esto es una necesidad para el Estado y es una necesidad para la familia. Mientras más tiempo nos demoremos, más caro va a seguir siendo para el Estado y más complejo va a ser para la familia. Por lo tanto, espero que esta discusión se allane para que nos pongamos de acuerdo. Sabemos que esto lo tenemos que discutir, que seguramente van a haber opiniones distintas, que vamos a tener que enfrentar esas opiniones distintas con propuestas, con ajustes a la normativa que estamos proponiendo. Es lo más parecido a legislar un proyecto y esperamos que eso sea lo que ocurra, ¿no?, que lo legislemos. Respecto al impacto que podría tener a propósito de regular el ingreso a los deciles 7, 8, 9, porque el 10º está ya en una situación de apertura. Mira, lo primero que hay que hacer es evaluar cuál va a ser realmente el impacto institución a institución. Lo cierto es que hoy día el CAE tiene arancel regulado y lo que nosotros estamos planteando es un esquema distinto de cálculo, que es el arancel de referencia. Además, hoy día las instituciones de educación superior que adscriben al CAE tienen que pagar todo lo que es la compra de las carteras de los estudiantes que desertan antes de terminar la carrera. Ese es un gasto que ya no van a tener que incurrir, digamos, para las instituciones del CRUCH. Además, como se incluye el Fondo Solidario, que fue algo que dijo la ministra Vallejo, y también se incluye el crédito Corfo, pero en particular el Fondo Solidario, va a liberar también los recursos del Fondo Solidario, por lo tanto van a tener acceso a esos recursos para usos que están establecidos en la ley también. Por lo tanto, yo diría que esto no es una discusión vis a vis. Algunas instituciones puede que tengan un impacto mayor que otras, pero en su gran mayoría las instituciones van a ver o equilibrada la situación financiera o mejorada incluso la situación financiera. No podemos dejar de recordar que hay instituciones, por ejemplo, en regiones completas que tienen congelados los aranceles hace mucho tiempo en arancel de referencia y van a poder llegar hoy día a arancel regulado, que es muy por encima de aquello. La mayor parte de las universidades, además, tienen aranceles bajos, sobre todo aquellas que pertenecen a las universidades del Estado. Por lo tanto, no es lineal el tema de que va a haber un impacto negativo, sino que más bien esto hay que mirarlo en general como respecto al todo el sistema de educación superior. Respecto a la primera pregunta, que era... Sí, si es que la condonación, la cuota de condonación es un incentivo suficiente para aquellas personas que no están pagando la deuda. Mira, yo diría que sí, es una buena propuesta en términos
técnico y también en términos de monto. Nosotros hemos visto simulaciones y golpea fuerte en la estructura total de deuda que tienen las personas y por tanto permite que en su gran mayoría tengan porcentajes de alivio que van a ir desde el 100% de la deuda acumulada a porcentajes que están bordeando sobre el 60%. Ahora, luego, es importante también señalar que el proyecto de ley contempla un mecanismo en el que si las personas están morosas y no adscriben el plan de condonación, el cual es voluntario por regla general, también es cierto que las personas van a llegar a un minuto en lo que corresponde a las deudas que ha ejecutado y que ha comprado el fisco, va a poder también obligarlos a ingresar al sistema sin, en este caso, las ayudas que ya ha descrito el ministro Marcel, lo que obviamente es el gran incentivo para que las personas que están en mora vengan a firmar este compromiso de reorganización y, por tanto, adscribir al plan de reorganización de la deuda. Es decir, van a poder adscribir voluntariamente durante la primera etapa y luego de aquello, y si las personas se mantienen en mora, va a desaparecer el incentivo, pero van a seguir siendo obligados a que tengan que comenzar a devolver la deuda que tienen. Hola, buen día, ministro. ¿Qué tal? Preguntarle por la tasa de interés que va a tener el FES y finalmente el costo para el fisco. Quizás el ministro Marcel ahí puede responder. Sí. A ver, primero quería mencionar algo a raíz de la pregunta anterior. Actualmente, o por lo menos en el, de acuerdo a la encuesta financiera de hogares del 2021, la deuda estudiantil representa el 19% del total de la deuda de los hogares en Chile. ¿Ya? Esa deuda significa, ¿cierto?, que para las mismas personas, por ejemplo, si quieren acceder a un crédito hipotecario, pesa dentro de su evaluación financiera. Por lo tanto, siempre es conveniente, si está la alternativa de pasar al FES, eso tiene una serie de beneficios también en términos de el acceso al crédito para otras necesidades de los hogares. A nadie le conviene estar moroso. Y si tiene, por lo tanto, una alternativa que significa ir cumpliendo con sus obligaciones, pero dentro del FES, claramente eso le va a convenir, además de los incentivos que están puestos a través de el tema de la condonación básica y el límite del pago de acuerdo al ingreso. Ahora, voy a la pregunta suya. Perdón, que era sobre tasa de interés. El principal esfuerzo que uno tiene que hacer mentalmente respecto de esto es distinguir entre lo que es un crédito de lo que es un fondo revolvente, que es lo que yo explicaba al comienzo. Un crédito tiene un capital, tiene un interés que se va cargando mes a mes, etc. Un fondo revolvente tiene una cuota que se va pagando. Por lo tanto, el fondo revolvente no tiene definido una tasa de interés. Ahora, por supuesto, en la medida que los ingresos del país van creciendo, los ingresos de los trabajadores y de los profesionales en particular, van creciendo a través del tiempo y de que las personas pagan un porcentaje de su renta, eso tiene por así decirlo, un rendimiento financiero que vuelve al sistema y va permitiendo financiar a los estudiantes que van ingresando al FES. Entonces acá no hay una tasa de interés, porque no es un crédito convencional tal como uno lo entiende. ¿Cuál es el costo que ustedes le calculan? O sea, el costo, desde el punto de vista del deudor, es, o del egresado, del titulado, es el compromiso, la obligación de aportar al sistema como una retribución un porcentaje de su renta por sobre los 500.000 pesos. Esa es la obligación que tiene el deudor. Claro, ¿ya? Pero el costo para el fisco finalmente. El costo para el fisco ocurriría si es que el fisco tuviera que poner más recursos en el sistema, que los que tendría que haber puesto de mantenerse como está. Pero en el diseño que hay acá, el fisco no tiene que aportar más recursos al sistema. ¿Qué es lo que va pasando todos los años? Todos los años se va produciendo, se van recaudando los aportes o esta retribución de los titulados y esos recursos se van ocupando
en financiar a quienes están estudiando. Por lo tanto, por eso es que se habla de un fondo revolvente, no es un fondo al cual el fisco esté continuamente aportándole recursos, sino que es un fondo que se nutre de este pago que van haciendo los egresados y eso es lo que se va luego utilizando para financiar a los nuevos estudiantes. Respecto a lo que usted comentaba en un principio, en el fondo están estos incentivos claramente para que la gente se cambie de sistema, pero si algún moroso del CAE finalmente no se quiere cambiar, ¿puede mantenerse como moroso del CAE porque tampoco entra en DICOM? Claro, o sea, aquí la inscripción al sistema es voluntaria, se va reiterando año a año y si alguien quiere salirse, lo puede hacer, pero después ya no puede volver. Porque la idea es que no haya cierto incentivo a un comportamiento oportunista, escogiendo cierto dónde me conviene más. Así como está diseñado. Ministro Marcel, buenos días. Mi pregunta es que en un inicio la condenación universal del CAE estaba alrededor de los 11.000 millones de dólares. Entonces, mi consulta es, ahora de que esta condonación va a ser más bien focalizada, ¿a cuánto asciende o más bien desciende este monto? Y la segunda pregunta es que, ¿qué pasaría finalmente con el beneficio, con el FES, para los alumnos que tienen o se retrasan académicamente, que se echan un ramo? ¿Este beneficio va a continuar? Sí, esa última parte se la voy a dejar al ministro o al subsecretario. Respecto del volumen, nosotros vamos a entregar el informe financiero de este proyecto en las próximas horas. Mañana vamos a hacer una reunión técnica para mostrar toda la proyección de los flujos que involucra el proyecto comparado con la proyección de los flujos del sistema actual, ¿ya? Entonces, eso va a permitir evaluar qué es lo que es realmente costo. Insisto, en esto no hay un costo adicional para el Estado respecto de lo que ya tenía el Estado comprometido en el sistema. Por supuesto, hay un valor que uno le puede asignar a las condonaciones, pero ese valor uno tiene que compararlo con el costo que para el fisco tenía la morosidad, la obligación de recompra de las carteras de los bancos, el gatillo de las garantías del Estado, etc. Entonces, ahí vamos a ver en detalle todos esos flujos financieros. Además, vamos a ver varias correcciones que hubo que hacerle a la contabilidad de todo este sistema. Hay un trabajo técnico bien intenso que se hizo en torno a este proyecto desde hace ya varios meses para poder mostrar con claridad cuáles son las implicancias fiscales que tiene. Eso. Gracias. Buenos días. Eso no, como que habían dicho que la segunda pregunta se la dejará a usted. Sí. Respecto a la duración del instrumento, respecto a la duración de la carrera, en la propuesta contempla como regla general que los estudiantes van a tener la cobertura del total de la duración de la carrera más un año adicional, el cual va a ser financiado este año adicional en un 50% por el fisco a través del instrumento por el cual van a retribuir también los estudiantes y el 50% por las instituciones de educación superior. Eso respecto a la regla general. Respecto a los estudiantes que hoy son beneficiarios de gratuidad, el proyecto considera que el más uno, el año adicional, es un año que va a estar cubierto por el Fondo del Financiamiento de la Educación Superior, por el FES, por el cual luego los estudiantes van a retribuir específicamente por ese periodo adicional, ese año adicional, ¿no? Esa es la regla que establece el proyecto, por lo tanto los estudiantes con gratuidad, a los cuales hoy solo se les cubre el beneficio, la duración total de la carrera, van a tener un año con el financiamiento de la educación superior y la regla general es que todos van a tener la duración completa con el FES, con el financiamiento, más un año que va a ser 50% de cargo al fondo, al financiamiento de la educación superior y 50% la institución de educación superior.
Buenos días, ministro Marcel. Quería hacerle una consulta respecto a otro tema sobre IPC. ¿Cómo miran que la inflación acumulada en 12 meses haya bajado a 4,1%? ¿Esto va en línea con las proyecciones de inflación de este año? ¿Y qué esperan para el IPC de octubre, que va a estar impactado por la segunda alza de las cuentas de la luz? Sí, bueno, hoy día el INE dio a conocer el IPC de septiembre, que arrojó un incremento de 0,1%, por debajo de las expectativas de mercado, que estaban en torno al 0,2-0,3%. Con eso, como usted bien señala, la inflación anual baja a 4,1%, lo cual es, por supuesto, una buena noticia para los bolsillos de los chilenos, y también significa, por así decirlo, una suerte de cuenta de ahorro para, ¿cierto?, el efecto que va a tener el incremento de las tarifas eléctricas en octubre. Entonces, creo que pensando sobre todo en toda la alarma que en su momento generó el tema del ajuste de las tarifas, pensemos que este 4,1% contiene ya el primer incremento de las tarifas, que fue el que ocurrió en julio, ¿ya? Entonces, y en su momento señalamos que el riesgo de que el aumento de las tarifas eléctricas arrastrara al conjunto de los precios era muy bajo, y eso se ha estado comprobando con datos como el que tenemos ahora para septiembre. O sea, la inflación, si le restamos este IPC en 12 meses, si le restamos el efecto del aumento de las tarifas, tendríamos la inflación en 12 meses en 3,6%. Entonces, eso indica que lo que está más allá del tema de las tarifas mantiene, ¿cierto?, una tendencia de convergencia hacia la meta del Banco Central de 3%, que el impacto del aumento de tarifas son parciales, son transitorios, y que van siendo absorbidos por la tendencia más general de los precios, como lo estamos viendo con este IPC. Ministro Elizalde, una pregunta de coyuntura también nacional para usted sobre las intenciones que hay en el oficialismo de reactivar el debate por una reforma al sistema político. El Comité Técnico del Oficialismo se va a reunir por esto y busca reunirse con usted para entregar una propuesta y saber cuál es la disposición de la SECPRES al respecto. Como ustedes saben, el presidente Boric, en su mensaje el 1 de junio, planteó la importancia de promover una reforma política que nos permita enfrentar la atomización creciente del sistema político. Y hemos planteado la necesidad, por tanto, de avanzar en una reforma acotada que genere incentivos para que quienes comparten corrientes de pensamiento, visiones de país, se agrupen en partidos políticos y movimientos que sean más representativos. Y de esa manera facilitar los acuerdos que sean positivos para el país, para mejorar la vida de todas las chilenas y chilenos. En ese marco, hemos hecho una ronda de consultas levantando información respecto a distintos partidos políticos. El oficialismo ha planteado una propuesta específica que nos hará llegar, y vamos a tomar como base lo que fueron las propuestas de los dos procesos constituyentes. En particular, el texto elaborado por la Comisión de Expertos para el segundo proceso constituyente, que tuvo un apoyo relativamente transversal. Por tratarse de una reforma que implicaría al menos un cambio acotado a la Constitución, es una reforma de quórum, y por tanto solo será posible en la medida que se genere un acuerdo transversal con un apoyo mayoritario. Y en ese proceso de diálogo estamos actualmente. ¿Una fecha? ¿El Gobierno ha pensado en una fecha para presentar el proyecto? Los plazos son relativamente acotados, con el objeto, obviamente, que esta discusión se dé debidamente distanciada del subsiguiente proceso electoral. Tenemos elecciones ahora en octubre, las próximas elecciones son en noviembre del próximo año, y por tanto podríamos decir que este debate debiera darse lo suficientemente distanciado del subsiguiente proceso electoral para que finalmente sea un debate que no esté considerando aspectos electorales de corto plazo, sino que las necesidades del país, y particularmente cómo tenemos un sistema político robusto que esté en condiciones de dar respuesta adecuada y rápida a las personas. Y el Cachupín nos está apoyando. Eso.